Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo el Señor Yahshua HaMashiach, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Es uno de los textos más mal interpretados por los grupos mesiánicos y los otros iglesias que guardan el sábado y guardan según los mandamientos. Es uno de los textos más mal traducidos, fuera de contexto. Este texto de si me amas, guarden mis mandamientos, se refiere a lo que él expuso desde que empezó pues su servicio al Altísimo, a servir al Altísimo, cuando dijo ahí en Mateo 4:17, dice la escritura así, dice, desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un mandamiento. Arrepiéntanse. Hay una infinidad de mandamientos, hay muchos mandamientos que él puso ahí. No se está refiriendo a los 10 mandamientos ahí. Definitivamente que no. Búsquele, escudriñele, y no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y donde quiera que dice mandamientos, la mayoría de mesiánicos, grupos judíos y grupos iglesias que guardan el sábado, donde quiera que dicen mandamientos, se aferran a que ahí dicen mandamientos. Ahí en Juan, en el mismo capítulo 14, mire bien lo que dice la escritura de la santidad. Si vamos realmente a regresar a la raíz hebrea, tenemos que regresar al Mashiach, al verdadero Mashiach, porque hemos recibido otro Mashiach, otro espíritu, o sea, otro Ruach y otro evangelio, como dice ahí en la carta de los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 11, versos 3 y 4. ¿Eh? Y dice, no que haya otro, dice Gálatas 1, 6 al 9, no que haya otro evangelio, sino que lo pervierten. Cuando las iglesias o los grupos mesiánicos, que son sectas definitivamente, todas las iglesias de hoy son sectas, nos guste o no nos guste, definitivamente, y ese es el gran problema de que las doctrinas han sido cambiadas y la gente defiende las cosas, las defiende. La mayoría de gente defiende todas esas cosas, pero no tienen sustento bíblico para sostenerse, para sacar una profecía que venga a dar acá con su iglesia. No hay profecía, no hay una profecía clara. Eso sería un invento, inventar algo de la escritura, estar agarrando cosas. Aquí dice mandamientos en el 14:15 y vamos al 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí dice que él se va a manifestar por medio del Espíritu. Le dijo Judas, no al Iscariote, en el verso 22, Juan 14:22. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Está hablando de mandamientos allá, en el 14:15, y acá está hablando de su palabra, que es lo mismo. La palabra es la verdad y la palabra, ahí están los mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Eh? Por medio del Espíritu, siempre. El Padre se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu. El Mashiach se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu. Es lo mismo. O sea, es uno solo, no son tres personas. Cuidado. Si vamos al capítulo 15, dice, porque el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor.
Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Padre le dio mandamientos a él de lo que tenía que hacer. Estamos hablando de un pacto nuevo, un verdadero pacto nuevo, con los mismos principios de la Torá, los mismos principios de la Torá que tenemos que cumplir acá. Más los mandamientos que se hicieron allá eran 613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos, todos los shabbats anuales y todas las cosas. Todo eso aquello era sombra de lo que ha de venir acá. Y acá se magnifican las cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Ok. Uno de los mandamientos que no se ha respetado definitivamente que no, con tanta iglesia y con tanta cosa, es Mateo 28, 19 y 20. Dice aquí, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él, en el nombre de Yahshua HaMashiach, del primer siglo. Está hablando del primer siglo. Si vamos a regresar al primer siglo, allá no había Jesús, para empezar. Tenemos que tener cuidado con eso. Ni había Jehová tampoco. Jehová lo metieron acá por 1500. Entonces, aquí está hablando de sus mandamientos. Ahora dice, enseñándolos que guarden las cosas que les he mandado. ¿Cuáles cosas? ¿Los 10 mandamientos? No. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las cosas que yo les he mandado. Todo lo que Él mandó. Sus mandamientos. Ahora, no está diciendo que los 10 mandamientos no sirven o que los quitó. No, no está diciendo eso. Hay que tener cuidado con eso. El sábado ahí está, pero el sábado se hace conforme a lo que está escrito nada más. Si no hay cosas para hacerle cantos al sábado o cosas al sábado, si no hay eso, no se debe de hacer. Porque no hay, no existe. No existe. Entonces, aquí está hablando de uno de los mandamientos de que vayan y hagan discípulos y bautícenlos en mi nombre. Porque nadie bautizó en el nombre, bauté al libro de los Hechos y bautizaron en el nombre de Yahshua. Enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que Él había mandado era lo que tenían que ir a enseñar. Todo lo que él les mandó durante que estuvo aquí en este tiempo, en el tiempo de que estuvo en la tierra. ¿Ve? Todas las cosas. Entonces, la doctrina de los apóstoles se basa en todos los mandamientos del Mesías, del Mashiach. Todos los cumplimientos, todas las cosas que hablaban de él. Por eso es el fundamento de profetas y apóstoles. Porque los profetas apuntaban hacia acá y los apóstoles recibieron en vida lo que aquellos anunciaron. Eso es lo que habla ahí en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. ¿A quién le está predicando Pedro? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí les está predicando Pedro. Galuyahu. Pedro fue a los expatriados, a los judíos, a la casa de Israel. Porque vaya ahí al libro de los Hechos capítulo 2 y es lo que está hablando. Dice, Kefa enviado de Yahushua, es el nombre largo, Yahushua, Yahu. Y Yahshua es el nombre corto. No es Yeshua, ni es Yeshu, ni es Yeshua, ni es nada de eso. Dice, a los expatriados en la dispersión en el Ponto,
Galut Yahu, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ven? A eso le está dando ahí. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach. El espíritu de él, del Padre. El Padre era el que hablaba. Eso lo dice Hebreos 1:1. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras el Padre, o sea, el de Elohim. El único Elohim es el Padre, acuérdense, del cual proceden todas las cosas. Y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes. Administraban las cosas que ahora les han anunciado los que les han predicado la buena noticia, o sea, el bien de Elohim, por el Espíritu de Santidad enviado del cielo, por el Ruach HaKodesh, el poder de la santidad, enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar, o sea, los malajim, los ángeles. Entonces, todo lo que profetizaron, por eso el fundamento de los profetas es el Mashiach. El fundamento de Moisés, de Abraham, es el Mashiach. Ese es el fundamento. Y eso es lo que tenemos que hablar. Nos mandó a ir a ser discípulos, enseñándoles. Ellos eran testigos. Y estos eran testigos a través del Espíritu. Los profetas verdaderos, no los de hoy. Hoy no hay profetas. Del primer siglo para acá ya no hay profetas. Así que todo profeta es falso, definitivamente. Definitivamente todo profeta, varón o mujer que salga por acá, no tiene nada que ver con la Escritura. Porque la Escritura es clara y precisa. Tenemos la palabra profética más segura, completa. Se reveló en el primer siglo, quedó revelado, se sentó a la diestra, cumplió con toda la obra perfecta, terminado, consumado, ahí está todo. No le agregues, no le quites más cosas. Esos son mandamientos, todos esos son mandamientos, definitivamente. Cada mandamiento que hablaba él, son muchos los mandamientos de él, son muchos. Por eso dice, arrepiéntanse, ese es mandamiento. ¿Y qué dijo? Porque si no se arrepienten, todos van a perecer. Eso es lo que dice Lucas capítulo 13. Mira, ahí se lo voy a leer. Ahí en el capítulo 13 de Lucas, mira lo que dice. Os digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lo dice 2 veces, en el 3 y en el 5 igualmente. Lo dice igual. ¿Ve? Lo dice igual. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo con la Escritura. Cuando Él manda algo, mire, como por ejemplo aquí, mire, en Lucas, mire, aquí mismo en Lucas 6:36, fíjese lo que dice. Sean pues misericordiosos, está mandando, es mandamiento. Como también vuestro Padre es misericordioso. Sean pues misericordiosos. Uy, eso es lo que no hay ahorita. No hay ahorita en las iglesias esas cosas. Hoy las cosas son de una manera equivocada. Por eso es que no hay unidad. Por eso es que no hay verdad. Porque no hay misericordia. Sean pues misericordiosos. ¿Qué dijo Pablo allá? Mire. Ahí y no lo dijo Pablo, lo dice el Espíritu en Pablo, pues es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu enseña lo mismo. Cuando es otro Espíritu enseña diferente. Y eso de misericordiosos, yo creo que nadie se lo dice ahí en las iglesias. Nadie. A mí nunca me lo dijeron cuando anduve yo por allá en las iglesias. Aquí está hablando de todo el problema que había en el capítulo 4 de Efesios, desde el 17 hasta el 32. Está hablando de todo el problema que había.
Los gentiles, ¿cómo estaban comportando? Todo el problema que traían. Dice, mas ustedes no han aprendido así el Mashiach. Le dice el verso 20. Porque esto ya andaba bien mal. Y se creían que ya habían recibido la justicia verdadera. Y luego decía, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora tienes que despojarte del viejo hombre para poder ser misericordioso. Si no te despojas del viejo hombre, el viejo hombre está viciado. ¿Por qué los fariseos no eran misericordiosos? ¿Por qué? Ellos no eran misericordiosos. Ellos eran ávaros, intemperantes, eran crueles, falsificaban los mandamientos del Padre. En ese tiempo todo el pacto antiguo estaba en vigencia. Y va usted ahí a la palabra. Déjale, busco aquí algo, mire. Va usted ahí a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 15. Donde dicen ahí ellos que quebrantaban el mandamiento. Donde les dice él. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición viene siendo la Torah oral. ¿Qué es el Talmud? Todos los mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres. No están escritos. Y dice, respondió él, le dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Ellos le dijeron que por qué quebrantaban los discípulos el mandamiento de ellos. Y Yahshua les habla del mandamiento de Elohim, de los 10 mandamientos. Ahí se está hablando de los 10 mandamientos, ahí. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso es correcto. Y ese mandamiento está igual, o sea, lo mismo que el Shabbat, lo mismo que los demás. No más que ya, cuando entran los mandamientos de él, lo que hacen es magnificar las cosas. Y muchos mandamientos de allá los quita definitivamente. De las 613 cosas de allá, eso desaparece. ¿Por qué? Porque entra el Mashiach, y la voluntad del Mashiach es la voluntad del Padre. Y entonces cuando entra el Mashiach, la ley queda como obsoleta. ¿Sí? Pero con esas mismas bases, el Mashiach habla. Ahorita lo vamos a descubrir eso, miren, para que vean. Entonces, el dinero que le iban a dar a su mamá y a su papá, a sus padres, lo usaban en el templo. La ayuda que le daban al templo iba para su mamá, para sus padres, y en lugar brincaban el mandamiento ese, lo invalidaban y hacían lo contrario. Y dice, ustedes invalidan. Entonces ellos se agarraban fama ahí entre todos, que eran muy justos, pero esa justicia no es la correcta. No. La justicia está en la palabra, cuando se guarda realmente la palabra. Y la palabra es toda la palabra. Pero cada cosa que se va a hacer tiene que llevar un contexto. Si es correcto hacerlo o si no es correcto hacerlo. Si es para nosotros o era para ellos en ese tiempo. El mandamiento que dice aquí, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, esto es para todos. Porque muchas veces predicamos lo que no hacemos o lo que no somos. Hablamos y decimos las cosas y nosotros no las hacemos. Oímos las cosas y no somos hacedores. Dice, no sean oidores sino hacedores. Porque el pueblo de Israel era el problema de ellos. Una persona que no es guiada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, no es hijo, ni es hija. Los que son guiados son hijos. Nada más. Los que son guiados. Entonces, acá acá predicando Rab Shaul en el Espíritu, les dice a los de Éfeso, lo mismo que les había dicho el Mashiach a sus discípulos, ahí en Lucas, en el 6:36, dice, sean misericordiosos. ¿Por qué? Porque el Padre fue misericordioso con nosotros al perdonarnos todo el pecado en el Mashiach.
Y es lo que dice Efesios 4:32. Por eso dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hoy las bases, desafortunadamente las bases de las iglesias, de las denominaciones, de todas las sectas, de todas las religiones, no llevan los mandamientos del Mashiach. No los llevan. No llevan esos mandamientos porque el problema es que no respetan la escritura. Los mesiánicos le llaman Brit Harashá, un pacto renovado, es lo que le llaman. Y no sirve de nada porque no están guardando las cosas. Creen que porque guardan un Shabbat a su manera, como los judíos, y el Mashiach lo dejan de lado. Pero el Mashiach es más grande que el templo, más grande que el Shabbat, más grande que la Torah, más grande que todas las cosas. Si el Mashiach no es el más grande de todo, entonces estamos bien perdidos, definitivamente. Bien perdidos. Porque si vamos aquí, mire, en aquel tiempo iba Yahshua por los sembrados, en un Shabbat, en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Dice, eso es trabajo. Arrancar espigas para comer es trabajo. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lo que no es lícito están haciendo ahí, en el verso 2. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Lo profanaban. No estaba diciendo que no se guardara, ni estaba diciendo que se eliminó. No, hay que ir al contexto. Está hablando que ellos hicieron cosas que parecían que infringían el día de reposo, pero estaban dentro de la misericordia del Padre Celestial. No provocaba ira a él. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Sí? Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Ya ves? ¿Ve la gran diferencia? Por prender un microwave es preferible prender el carro y no un microwave para calentar tu alimento que vas a comer. Y en ningún lado de la escritura dice que no prendas un microwave. Porque agarran allá que no prenderán lumbre en el día de reposo. ¿Ve? Y dice ahí que si lo infringes tienes que matarte. Y eso no lo agarran. ¿Por qué? Porque nomás lo que nos conviene agarramos las cosas. Por eso en el Mashiach es cuando se guardan las cosas, no en la carne. En la carne todo el que guarda las cosas, no va por ir a la iglesia o por sentarse ahí un rato ahí, ya cumplí con el día de reposo. Eso no, eso es pecado definitivamente. Yo he hablado mucho de esto con mesiánicos y con mucha gente, he hablado mucho sobre esto y no lo han entendido. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el Señor. Por eso Él es el que tiene uno que mirarlo a Él. Él es el que tenemos que... Cuando llegó Pablo allá con las mujeres que estaban trabajando, porque las sacaban para afuera, y eso está allá en Nehemías, ya de ahí ya no permitieron que vendieran cosas en Jerusalén, sino que las sacaran para afuera de los muros de Jerusalén, de toda la muralla que estaba alrededor, que lo sacaran para afuera. Por eso andaba allá afuera en el día de reposo, y el Padre le abrió el corazón a Lidia para que se convirtiera.
Eso es lo que tenemos que llevar, misericordia. ¿Eh? Yo he visto mucha gente que se atacan una cosa por otra, que si el domingo, que si el sábado, que si no sé qué. Vaya usted a Romanos capítulo 14. ¿Y qué es lo que pide ahí? Misericordia, amor, paz. Eso es lo que es del Ruach y dice, para esto no hay ley. Para esto no hay ley, definitivamente que no. Para el justo no fue los 10 mandamientos, ni la Torah completa. Son para el transgresor. Lo dice ahí primera de Timoteo capítulo 1. Ahí del verso 8 en adelante. Ahí está el punto. Por eso dice que el amor cumple todo. Cuando estás en el amor del Mashiach, cuando amas al Mashiach y guardas su palabra, cuando hay misericordia, cuando te olvidas de darle preferencia al ser humano o a un día, y cuando te pones la mirada en él y haces misericordia con los demás, no vas a ir a ponerles el pie, que porque hicieron una cosa no la hacen. Por eso dice que no los juzguen, dice ahí. Porque era un problema grave entre la circuncisión y la incircuncisión, porque aquellos eran perros. Eso era un problema grave. Entonces, volverte a la circuncisión de la carne, como muchos falsos mesiánicos que circuncidan a la pobre gente, como el señor ese que es cirujano, ese Javier Palacios Celorio, el Roe, que no tiene nada que ver con Roe, definitivamente, porque tiene muchos problemas, demasiados problemas tiene, porque no ha entendido quién es el Mashiach realmente, quién es el que te circuncida el corazón. Y si no lo tienes circuncidado, eres obstinado, y tienes una apariencia por fuera que pareces judío, pero adentro no tienes el corazón circuncidado. No lo tienes porque no hay los mandamientos del Mashiach en el corazón. No hay. Dijo, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan sectas. No dijo que hicieran sectas. Dijo discípulos. No dijo que hicieran allá cada quien su iglesia a su manera. No dijo eso. Ya estaba terminado. Quitó la pared intermedia que separaba a los gentiles de los judíos. Eran del mismo pueblo. Los samaritanos era Israel. Era Israel con la capital Samaria y eran los judíos con la capital Jerusalén. Era lo mismo. Era el reino del norte y el reino del sur. Y aquellos eran perros. Ese es el punto principal. Por eso abrió la puerta a las naciones, para atraer a todos. Dice que es el Salvador, el Elohim viviente, que es el primer principio de toda la Escritura. Primer principio de toda la Torah. Sean misericordiosos, pero como vuestro Padre que está en los cielos. Ahí lo dice bien claramente. Misericordia quiero. No estar juzgando que si guardas o no guardas una cosa. Porque si nosotros no guardamos algo, ¿qué pasa con el primer mandamiento? Están olvidados. Si conocieran el primer mandamiento, se acababan las sectas. Fíjese bien. El primer mandamiento se acababa todo. Porque el primer mandamiento barre con todos. Definitivamente. Y el primer mandamiento está olvidado. Totalmente olvidado. Los mismos adventistas que guardan el cuarto mandamiento infringen el primer mandamiento y infringen el segundo, el primer principio y el segundo principio, que es uno, lo infringen. Porque no conocen los principios. Dice ahí, hay que reconocer que es uno, no una trinidad. Es uno. El mesianismo acá también tiene problemas. Porque dice que el Señor Yahshua, hay mucho ya mesianismo judío, que es un ser criado. Entonces tu Shabbat es falso totalmente. Para que el día sea correcto, tiene que estar el Mashiach realmente en nuestra vida. Que haya misericordia, amor. Que haya realmente. Se hacen enemigos y dice que ames a tus enemigos. Dice ahí. Lo dice la Escritura. Esos son mandamientos.
ahí miren lo que dice. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Eso es la Torá. Y tienes que guardarla si la vas a guardar. No puedes guardar un solo mandamiento y no guardar los demás. No puedes hacer eso, porque te metes en anatema. ¿Qué dice aquí, mire? Gálatas, Galuyajo lo dice bien claro lo dice. Que no queramos verlo es otra cosa. Que hagamos oídos sordos es otra cosa. Mira lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, esos son obras de la ley. Guardar un sábado yendo a la iglesia y no teniendo misericordia, no teniendo al verdadero Mashiach, no teniendo la verdad, no teniendo el verdadero amor para con los demás. Eso infringe totalmente el día. Totalmente, dice aquí. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá, para hacerlas, en el rollo de la Torá, en todas las 613 cosas, incluyendo los 10 mandamientos, ahí están. Porque los principios se infringen, los principios. Solamente no reconociendo que es uno. Y cuando vino el Mashiach, pues es uno. Y se fue y se sentó, es uno. Es uno. Mire, le cuento algo así rapidito por aquí, mire. No es desviarme de lo que le estoy hablando, pero mire lo que dice aquí, mire. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Eh? Aquí estamos hablando, mire, en el verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. En el verso 9, es lo que está diciendo ahí, en el verso 9, como lana limpia. Fíjese bien lo que dice ahí. ¿Ve? Si vamos a ver al Mashiach, está hablando del Mashiach en Apocalipsis capítulo 1, porque ahí no son dos, por eso es el problema. Por eso dice, yo soy el Aleph y la Tab, aquí te pusieron Alfa y Omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? El Todopoderoso, ahí dice ahí, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, ahora el 14, mire. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Lo mismo que dice allá, que parece de ser el Padre y se acerca el Hijo. ¿Cómo es eso? Aquí es una visión. Tenemos que entender que es una visión. Es la visión que se le da a Daniel aquí. Es una visión. Si no entendemos que es una visión, no vamos a meter en problemas. Vamos a agarrarlo literal y vamos a decir, aquí es que aquí hay dos. Está el Padre y luego está el Hijo. El Hijo no lo puedes ver, al Padre no lo puedes ver. Nadie lo ha visto jamás. Nadie, ni en visión ni por ningún lado. Nadie lo ha visto jamás, dice allá nadie. Y si lo viste en visión, entonces debe decir ahí, pero sí lo vio Daniel y lo vio el otro en visión y lo vieron varios en visión. No, no dice. No dice. La misma imagen del Padre es la misma imagen del Hijo. Hay una enseñanza por ahí, que necesito buscársela, donde la imagen del Hijo se mira en todos lados. La imagen del Hijo es la imagen del Padre. Mire lo que dice aquí, mire. Me gusta la escritura de la santidad porque contiene todas las cosas, todas las cosas. Por eso de la Trinidad, eso es un problema grave. Dice aquí estamos hablando y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, dice Ezequiel. Esa es la visión de Ezequiel. ¿Ve? Hay una visión ahí. Y vi visiones de Elohim, lo dice el 1:1. Vi visiones, ¿ve? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Lo que estaba viendo Daniel, lo miró también Ezequiel. Ese Ezequiel, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
Fíjese, ¿a quién está viendo? Al Mashiach. Una semejanza de hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella. Lo que está hablando Apocalipsis del Mashiach. ¿Ve? Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Resplandor de la gloria, es el Mashiach. Hebreos 1:3. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era al parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yah Eloah. Y cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Es todo sobre el Mashiach. Es el Elohim, es la Memra. Es la corporidad lo que se está viendo en la visión. La corporidad es la imagen. Él es la imagen del Elohim invisible. Y se sienta en el trono por sobre todo principado, potestad. Nomás el Padre, que es donde sale todo, está sobre él. Está sobre él. Para que ya le entrega todo y ya queda otra vez uno solo, nada más. Uno solo. Pero siempre vamos a ver al Mashiach. Pero sin santidad, nadie verá al Mashiach. Nadie. Porque no queremos hacer sus mandamientos. Estos mandamientos, mire, que están aquí, son bien difíciles para la carne. Si cualquier cosita no la perdonan, ¿usted cree que van a hacer esto? Jamás. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Dónde está eso? Allá está en Éxodo capítulo... Allá en Éxodo en el capítulo 21. Mire, déjeme ver. Capítulo... Déjeme ver. Éxodo. Es Shemot. Shemot quiere decir los nombres. Mira lo que dice. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y tenían que pagar. Y acá no. Pues yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es dificilísimo. Solamente en el espíritu y solamente muriendo a nuestro yo. Pero cualquier ofensa pequeña o por ahí que parezca mala, no la resistimos. Porque no hay Mashiach adentro. Porque no hemos nacido de nuevo. Porque no hemos entrado en la nueva vida. Estamos en la vieja creación todavía. Con los mandamientos obsoletos, sin el espíritu, sin esperanza y sin Elohim. Así estamos todavía. Así se quedó el pueblo de Israel. Porque no todos los que descienden de Abraham son judíos. Lo dice ahí Romanos 9. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estos son mandamientos. Es el Padre hablando a través del Mashiach. Poniendo la verdadera Torah ya en su mayor esplendor. Para quitar toda la pared intermedia de odio que había entre los dos y volver a ser un solo pueblo, reconciliarse otra vez. Tiene que reconciliar a todo el mundo que se extravió, volver a él otra vez. Ese es el verdadero arrepentimiento, volverse a él, vuélvete a mí. ¿Ve? Esa es la verdadera raíz hebrea, vuélvete a mí, dice ahí. Él lo dice ahí en Yirmeyahu capítulo 4, verso 1. Y hay muchos textos, allá está... Vuélvanse a mi reprensión. Es en Proverbios capítulo 1, en el verso, déjeme se lo busco, verso 23. Yo los traigo en la mente, gracias. Dice, vuélvanse a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi Ruach HaKodesh, mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. ¿Ya ve? Mis palabras. Por eso dice Deuteronomio ya 18, 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras y a él oirán. Y si no oyeren a aquel profeta, yo les pediré cuenta. Y eso lo dice también allá
De Deuteronomio, desde la Torá, Pedro está hablando conforme a la Torá, porque es Pedro el que está predicando ahí, es Pedro. Es el que está exhibiendo la fidelidad. Mírame, y toda alma que no oiga, en el verso 22, Hechos 3, está hablándole al pueblo de Israel, varones israelitas, en el verso 12. En el verso 36, Hechos 2, dice, toda la casa de Israel. Ya está hablando de todo Israel completo, judíos y gentiles. A todos le está hablando. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. ¿A quién vamos a oír? Al Mashiach. ¿Qué vamos a hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Cuáles? Son muchos. Ahorita apenas estoy comenzando apenas. Ahorita apenas es el audio número 1, para que me entienda. Entonces, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por eso dice, toda planta que no plantó mi padre será sacada de raíz. Toda planta que no plantó mi padre, eso lo dice Mateo, capítulo 15. Aquí está, mire. Aquí está en el verso 13, Mateo 15, 13. Pero respondió, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el verso 13. Toda planta que no plantó mi Padre. Vamos a... Aquí, mire. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Eso es la planta que no plantó él. Cuando se siembra la buena semilla y la persona nace de nuevo, eso es trigo. Por eso dice aquí, el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Van a venir los ángeles, van a arrancar la cizaña primero. Ahí sí va a estar la cosa. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene ojos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice ahí. Por eso ellos pensaban, dice, vamos a arrancarla. No, dice, porque la cizaña la van a arrancar ellos. Así se tienen que quedar cizaña y trigo juntos. En medio de una generación maligna y perversa, usted tiene que resplandecer. En medio. Eso lo dice Filipenses, capítulo 2. Dice, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Elohim sin mancha. Esos son mandamientos. Son del Ruach. ¿Eh? Esos son mandamientos. Porque ya aquí somos guiados por el Ruach. Por eso para esto ya no hay ley, no hay Torah. Cuando somos guiados por el Ruach ya no hay Torah. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer las cosas en amor, en unidad. ¿Ve? Si vas a una congregación, sea cual sea, y te reciben, y no te dicen que tienes que ser de ahí, sino que eres un hermano como todos, y le quitas el título, le quitas el nombre, le quitas todo, y te reúnes, y le das la verdad a la gente. Toda la gente puede ir a meterse a cualquiera, pero son guiados por el mismo espíritu, y son un solo cuerpo. ¿Ves la diferencia? Eso es a lo que me refiero yo siempre, cuando siempre hablo de las sectas. En cambio vas a la secta y te tienes que hacer de ahí y bautizarte ahí y agarrar sus doctrinas y agarrar todo lo que tengan ellos. Y no respetan la escritura. Ese es el gran problema. Y a eso no le hace caso nadie. Todos una vez que ya se suben al tren, ya no se bajan. Y por ahí se van. Dicen, no, es el buen camino. Y ya le meten ideas y la gente las aprende. Le dices que esta es esta y esta es la esta y esta es la verdad y ahí se va la gente. Y no responden. No anda el movimiento ahorita mesiánico que va a querer regresar a las raíces hebreas y que hay que hacer quién sí qué, que hay que poner un no sé quién y un montón de cosas que no mandó.
¿Cuántas cosas, cuántas cosas? Mire, ahí lo que estaba leyendo en Mateo 5, mire, primero, lo que dijo ojo por ojo, hay que quitarlo ya de la Torah. Y ya no le puedes quitar ni agregar, si vas a estar en la Torah. Pero si vas a estar en Mashiach, entonces hay que quitar cosas de ahí. Porque el ojo por ojo tienes que quitarlo, dice ahí. Pues yo les digo ahora, eso ya no sirve. ¿Ve? No dice ahí no sirve, pero ya no lo toma en cuenta. El mandamiento que está allá en Éxodo 21, el de ojo por ojo, ya no lo toma en cuenta aquí en Mateo 5, 38. Pues no hay que guardar la Torah. ¿No dice ahí Mateo 5, 17? Dice que Él viene a darle cumplimiento al propósito del Padre que está en los profetas, en la Torah de Moisés y en los Salmos. Es un contexto muy diferente a los mesiánicos que agarran el texto al revés, igual que los adventistas o los demás. Pues son los que hacen más énfasis en los mandamientos. Los judíos, los mesiánicos, las raíces judías, las raíces hebreas, los adventistas, los del séptimo día, los de la reformada, los de todas esas cosas. La iglesia reformada, los adventistas son dos líneas, dos redes. En 1925 se separaron, se hizo una reforma ahí, por eso se llama reformada, pero pues prácticamente viene siendo lo mismo. ¿Por qué no reformaron y lo hicieron conforme a la escritura? Que de dos pueblos hizo uno acá, de judíos y gentiles, para hacer su voluntad, como dice aquí. Aquí hay mandamientos, estos son mandamientos. ¿Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso va usted allá a la Torah, ya lo encuentra. En Mateo 5:43. Y va usted allá a Levítico, a Deuteronomio, allá busca. ¿No hablaba David de los enemigos? Ahí en los salmos. Y ahora dice que hay que amarlos. Pues yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrujan y os persiguen. A esto se refiere de los mandamientos de él. Son muchos mandamientos que tiene él aquí. Y siempre se hacen a un lado. Siempre se hacen a un lado. Los 10 mandamientos representan al Mashiach allá en la Torah, porque es la sombra de lo que va a venir. El primer mandamiento es el Padre. Y para que ya no haya ninguna imagen de nada, vas a ver la imagen del Mashiach, el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, solamente en el Espíritu se cumple el tercer mandamiento. No profanarás el nombre, solamente en el Espíritu. En la carne lo vas a profanar. ¿Ve? No lo puedes invocar, porque no tienes al Espíritu. Y el cuarto se cumple ya completo, verdaderamente, en el amor del Padre, en su misericordia, en la unidad, en dejar las separaciones, en dejar todo ese problema. Pero somos tan obstinados. La obstinación y la rebelión son dos pecados imperdonables, totalmente. Aquí está hablando de amar a los enemigos, y es lo mismo que dice en Lucas capítulo 6. Yo nomás le leí el 36, pero léale para atrás, ahí en Lucas, y va a ver todo lo que está hablando Mateo 5, igual. Del verso 27. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que los maldicen y orar por los que los calumnian, ¿ve? Porque está buscando reconciliar a estos, a los malos esos, con el Altísimo. Por eso dijo, vayan y hagan discípulos a todos. Y enséñale todo lo que yo les he mandado, todos los mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, dice Juan 8:31. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos hablan de ese texto, pero no son libres. Cuando no eres libre, vas a defender lo tuyo, lo que tú armaste con tu espíritu, no con el de él. Y cuando eres libre, no te interesa el edificio, no te interesa la denominación, no te interesa nada más que el Mashiach, porque eres libre. Cuando no tienes nada. A mí me han dicho que me regalan un edificio, y eso es verdad. Y yo me negué, no lo quise, dije no, ¿para qué?
había que arreglarlo, había que meterle compostura, había que meter a los hermanos en gastos. Pues eso no es amor, definitivamente. Hay muchos mandamientos, como el mandamiento de que no te afanes por este mundo, no te afanes por el alimento, no te afanes por la ropa, no te afanes por las cosas del mundo. Dice, más buscar primeramente el reino y su justicia. Y si tuvieres la justicia menos que la de los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Porque la justicia es la de Él en su palabra. Cada palabra, cada mandamiento que Él dio ahí, apenas le estoy dando cualquier cosita. Son muchos mandamientos. Todos los mandamientos que estén ahí se los voy a dar. Todos están ahí. Tengo una lista larga de mandamientos. Buscar primeramente el reino y su justicia, eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. Porque fuimos llamados a que andemos como es digno del Señor, irreprensibles. Eso es andar en el Espíritu. Tenemos problemas con la carne, entonces andamos. Entonces ahí está la ley, ahí está la Torah para el problema. Ahí nos apunta el problema. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. ¿Eh? El que tiene la simiente ya no busca las cosas de abajo, ya no hay problema en él. Y eso es lo que dice ahí. Dice, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, ¿ven? Porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Elohim. Entonces, pecado es cada desviación, cada cosa que hacemos fuera de su voluntad. Cada cosa que Él no mandó, cada cosa. Nadie hizo templos, nadie hizo denominaciones, nadie hizo nada. Y guardaban los mandamientos y hacían las cosas conforme a su voluntad. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está ese mandamiento que se ha olvidado? No dijo vayan y hagan iglesias, vayan y hagan sectas. Oiga, hay miles y miles por todos lados. Y cada quien hace lo que quiere. No están haciendo lo que Él mandó. Esto es un poquito, mis amados hermanos, un poquito de mandamientos de Él. ¿Ve? Hay muchos, son muchos los mandamientos. Yo apenas acaso le di unos 6 o 7, yo creo, por ahí. Pero son muchos. Así que van a ser muchos audios. Este es el primero. Así es, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Yahshua, se lo pedimos todo. Escudriñen bien la escritura, vaya al contexto, que no lo engañen, que no haya error, que no haya impureza y que no haya engaño. Dice Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque fuimos aprobados y se nos confió el Evangelio, dice el verso 4 de Primera de Tesalonicenses 2. Todo está en la escritura. Que tengan mucha paz y shalom para todos.